La indiferencia y el egoísmo son tan solo dos características de la sociedad de hoy. La indiferencia y el egoísmo identifican al hombre de hoy, un hombre que tiene un corazón frío, un corazón insensible ante las necesidades de su prójimo. Y esto es una enorme realidad. Y es que la falta de compasión produce deshumanización. La insensibilidad hacia el sufrimiento del prójimo nos aleja a nosotros de la esencia humana. Fomenta actitudes de desinterés, de no importarme lo que pase con el prójimo, de no interesarme en el bien común. Por estos tiempos vivimos una época de deshumanización donde se trata a las personas como objetos, donde se han perdido los valores más esenciales de la vida. Paradójicamente, en este tiempo se ha deshumanizado al ser humano, pero se ha humanizado a los animales. Y es una realidad que hoy nosotros vivimos y percibimos a diario. Pero ¿qué más produce la falta de compasión? La falta de compasión produce fragmentación social. Esta falta de compasión hacia el prójimo ha desarrollado familias y sociedades divididas, donde los conflictos son constantes, donde se han debilitado los lazos comunitarios, donde no hay preocupación por el bien común. Hoy prima el individualismo. Lo importante es que yo triunfe. Lo importante es que yo avance sin interesarme qué está padeciendo el que está a mi lado. En tercer lugar, esta falta de compasión ha aumentado la violencia. Una de las consecuencias de la ausencia de compasión en la sociedad de hoy es que se ha desarrollado comportamientos agresivos y violentos, comportamientos agresivos al interior de la familia, comportamientos agresivos y violentos en nuestros colegios, en nuestras universidades, comportamientos agresivos y violentos en el campo laboral. Y el deporte tampoco es ajeno a esta realidad. Hoy vemos que en los deportes también ha llegado la violencia, ha llegado este comportamiento agresivo. Todo esto nos está mostrando que estamos al frente de una sociedad que se ha vuelto en un corazón frío e insensible. En medio de ello y en medio de esta sociedad, la iglesia de Cristo debe desarrollar un corazón sensible ante las necesidades de nuestro prójimo. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Es la iglesia la que está llamada a mostrar una actitud diferente a un hombre que hoy sufre. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36 lo siguiente. Dice la Biblia, Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús? ¿Qué tuvo Jesús? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen
pastor. Desde el punto de vista bíblico, la compasión es uno de los atributos más distintivos de Dios. La compasión identifica, caracteriza al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y la compasión debería ser también una de las virtudes de la vida cristiana, que muestra a través de la iglesia que hay un Dios que ama al ser humano. Pero deberíamos examinarnos nosotros como iglesia. ¿Hasta dónde nosotros como iglesia hemos sido permeados por el estilo de vida de la sociedad de hoy, carente de compasión, entregada al egoísmo, al individualismo? ¿Qué tanto nosotros como iglesia nos hemos vuelto con un corazón frío e insensible? La compasión no es simplemente tener lástima. La compasión es una virtud que nos lleva a hacer algo por el desvalido, por el prójimo, por el necesitado. No es sencillamente mirar al que está en necesidad y seguir actuando y viviendo como si nada estuviese pasando. Desde el origen de la palabra compasión, significa ser conmovido en lo más profundo del ser. La compasión significa entonces, desde su etimología, ser conmovido en lo más profundo de nuestro ser. No es simplemente un sentimiento. La compasión debe ser una respuesta activa ante el sufrimiento de nuestro prójimo. Lamentablemente vivimos en medio de una sociedad que al desvalido se le da la espalda, y en el peor de los casos al menesteroso y desvalido se le aprovecha para una oportunidad de yo tener éxito, de yo tener reconocimiento político. Y hasta también al desvalido y al desprotegido hoy se le instrumentaliza para lograr mis fines económicos. Un tema transversal a través de todo este año 2025 es lo que hemos llamado virtudes de la vida cristiana. Por eso hemos hablado acerca de la humildad. Hoy estamos hablando de la compasión y próximamente del amor fraterno, porque Cristo dijo que nosotros en esta sociedad como iglesia somos la sal y la luz del mundo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Somos la reserva y la diferencia de la sociedad de hoy. Ahora, si vamos a la Biblia, tenemos que pensar, ¿por qué tenemos que ser compasivos? ¿Por qué la iglesia de Cristo? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que ser compasivo? Y debemos serlo porque Dios mismo, la esencia de Dios, uno de los atributos de Dios que lo identifican es la compasión. El Salmo 103, versículo 8, dice la Biblia: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. O sea que la Biblia está mostrando que el Dios creador del universo es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios grande en misericordia. ¿En qué nos beneficia eso a nosotros? En que Dios no nos trata a nosotros conforme a nuestras faltas, conforme a nuestros pecados, sino que Él en su bondad, en su compasión, perdona nuestros pecados, restaura nuestras vidas. Y como si fuera poco perdonar nuestros pecados y restaurar nuestras vidas,
Dios muestra su compasión en nosotros, que luego de perdonar nuestros pecados, restaurar nuestras vidas, nos usa como instrumento suyo para Él cumplir sus propósitos en la tierra. Esa es la compasión de Dios para contigo, para conmigo. Como Dios perdonó tus pecados, restauró tu vida, y hoy Él desea usarte como un instrumento para Él cumplir sus buenos propósitos. El Salmo 103, versículo 13, allí también dice: como el Padre se compadece de los hijos. Léalo conmigo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor Dios, se compadece de los que le temen. Entonces es claro en la Biblia que Dios es un Dios compasivo. Por tanto, nosotros debemos reconocer y aprender de la compasión que Dios nos ha brindado. Como iglesia, usted y yo, caballero, dama, joven, adolescente, niño que estás aquí, estamos desafiados por la Biblia a mostrar esa misma compasión que Dios tuvo contigo, esa misma compasión que Dios tuvo conmigo. Yo debo mostrarla para con el prójimo mío. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Así como Dios tuvo compasión, también usted debe tener compasión con aquel que le rodea. Ahora, esto implica desarrollar entonces un corazón sensible. La compasión es un asunto del corazón. Hay quienes tienen un corazón endurecido, un corazón como de piedra. Bueno y bien haríamos nosotros en esta mañana y a partir de esta disertación bíblica, que en nuestros tiempos de oración en la intimidad de nuestra casa, o el día de oración que vengas acá, le podamos pedir a Dios que en respuesta a esa bondad y compasión que Él nos ha tenido, que el Dios que nos creó, perdonó nuestros pecados y restauró nuestra vida, nos dé un corazón compasivo para todo aquel que fue hecho también a imagen y semejanza del Dios de los cielos. Necesitamos orar y pedirle a Dios que Él nos dé un corazón sensible, que no seamos absorbidos por una sociedad egoísta, cruel, que para nada le importa lo que pasa a su alrededor. Y es que esta dureza de corazón está llevando al ser humano de estos tiempos a ser insensible ante las necesidades de su prójimo más inmediato. Y estamos hablando de papá, de mamá, estamos hablando hasta de los seres queridos. Ese es el hombre de hoy. La compasión fue el estilo de vida que caracterizó a Jesús y a su ministerio. Mateo 9:36 dice la Biblia que Jesús vio las multitudes, pero no las vio como los líderes religiosos de la época las veían, sin interesarse en sus tragedias, sin interesarse en sus situaciones, en sus dolores del cuerpo y del alma. Cuando Jesús vio al hombre, lo vio mirando su tragedia y su realidad. Y cuando Jesús vio al hombre, dice la Escritura, que tuvo compasión de la humanidad, tuvo compasión de las multitudes, y por ello entonces Jesús sanó a los enfermos,
alimentó a los hambrientos. Jesús satisfizo las necesidades emocionales, espirituales y morales, porque Jesús lo movía la compasión. Y yo creo que una iglesia en cualquier contexto, ya sea en un pueblo, en una gran ciudad, no podrá tener un impacto en la sociedad de crecimiento espiritual ni numérico si la sociedad de hoy no ve a las multitudes como Cristo las vio, con compasión. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? La única manera que la iglesia de Cristo sea trascendente en este tiempo es que vea al ser humano como Cristo lo miró. Usted y yo estamos desafiados por la Biblia a ver al hombre como Cristo lo miró. Pero ¿cuántas veces, aún siendo iglesia, miramos al que está destruido en su pecado y lo miramos despectivamente? Hasta usamos ciertos calificativos despectivos para referirnos a ciertas personas que están en una condición de pecado. Creo que si deseamos crecer numéricamente y que el reino de los cielos avance y haga retroceder el reino de las tinieblas, tenemos que comenzar a ver al hombre de hoy como Cristo vio a las multitudes, con compasión. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Que tus labios, que mis labios no se abran simplemente para juzgar a aquel que está en pecado. Lastimosamente, creo que en algunos casos somos fáciles de hablar y descalificar a la persona que está practicando cualquier tipo de pecado, porque hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Porque hemos olvidado que un día éramos cual ese hombre o esa mujer de la que hablamos y la calificamos como aquel líder religioso que digo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que es pecadora. Pues usted y yo un día estuvimos en el camino de pecado, un día estuvimos en la silla de escarnecedores, pero un buen día Dios tuvo compasión de ti, de mí, de nuestra familia, como hoy debemos tener compasión del hombre y predicar su palabra con amor, con misericordia, ofreciéndole una oportunidad de restauración al ser humano. Y es que nosotros, la iglesia, somos invitados por la palabra de Dios a mostrar compasión. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 32, abra su Biblia. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Nosotros como iglesia, usted como creyente, si eres un caballero, si eres una dama, si eres un niño allí en tu colegio, estás llamado por la Biblia a mostrar compasión, a ser sensible ante las necesidades de nuestros compañeros de colegio o nuestros colegas. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo está diciendo que nosotros como iglesia debemos mostrar la compasión de Dios. Los que no asisten a un templo, los que no han leído la palabra, no saben qué es la compasión. No saben quién es Dios. Pero Jesús dijo que debemos hacer buenas obras para que los que no creen glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de este tiempo está llamada a no dejarse permear por un espíritu de orgullo, de vanidad.
de egocentrismo, sino más bien la iglesia de hoy está llamada a ser una iglesia bondadosa. El hombre que ha conocido a Dios, el niño o la niña que ha conocido a Dios, está llamado a ser compasivo unos para con otros, de manera que podamos perdonarnos mutuamente. Y si hay una razón para ser bondadoso, hay una razón para ser compasivo, y es que la Biblia me está exigiendo que yo recuerde que Dios perdonó mis pecados, transformó mi vida. Por tanto, yo también debo hacerlo con mi prójimo y con mi hermano en la fe. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? La compasión, entonces, es un asunto del corazón. No es opcional. Es un mandato. Tenemos que revisar en esta mañana cómo está nuestro corazón. ¿Acaso hemos permitido que la sociedad y el estilo de vida de estos tiempos hagan de nuestro corazón un corazón frío, endurecido e insensible? ¿Cómo enseñó Jesús la compasión? Una de las historias más conocidas de la Biblia que Jesús enseñó al respecto, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Es lo que los traductores le colocaron el tema, estudiosos de la Biblia, el buen samaritano. Y en esa historia Jesús enseña la compasión y nos presenta allí unos personajes. Luego de que un hombre cayó en desgracia, cayó en una tragedia. Y los primeros personajes que encontramos allí es el sacerdote y el levita, que nos muestra a nosotros la indiferencia ante el desvalido y el necesitado. Lucas 10, 31 y 32 dice la palabra: ¿cuál fue la actitud del sacerdote y el levita? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole al que estaba en necesidad, lo vio. El problema no es que no lo hubiese visto. El problema es que no actuó en compasión. Viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de él lugar, y también dice, y viéndole, ¿qué hizo también el levita? Pasó de largo. Aquí estamos entonces que el sacerdote y el levita, pese a su posición religiosa, que se suponía ser ahora ellos personas sensibles, pero muy a pesar de la condición de ellos, de su comunión con Dios, de su oficio religioso, la Biblia y la historia describe que ellos ignoraron al necesitado. Esto nos recuerda que cuán importante es la compasión, que nos lleva a la acción, que nos recuerda que no debemos ser indiferentes, sino que estamos llamados a actuar en compasión, en respuesta a nuestro prójimo que requiere de nuestra ayuda. No se trata entonces de que no hemos tenido la oportunidad. El levita tuvo la oportunidad. El sacerdote tuvo la oportunidad. Usted y yo, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra vida diaria, hemos tenido oportunidades para mostrar compasión,
Pero muchas veces nos hemos hecho lo que no hemos visto, la realidad que vive nuestra sociedad, la realidad que vive el hombre. Esto tiene que cambiar. La iglesia tiene que transformar ese corazón frío e insensible e indiferente por un corazón que sienta compasión por el ser humano. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? No podemos seguir el estilo de vida que los políticos, que las naciones, que los gobernantes nos están dictando y enseñando como adecuado y correcto. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Y de cierta manera tenemos que volver a ser seres humanos, a ser sensibles. No es extraño para usted como cuando sucede un accidente con una mascota, la gente reacciona y busca soluciones. Y no estoy diciendo que no debe. Si usted tiene una mascota, debe responder por ella. Pero a veces suceden situaciones con los seres humanos y poco o nada hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos dejado que el egoísmo sea el Señor en nuestras vidas. Hemos permitido ver las circunstancias y hemos tratado de cerrar los ojos ante la realidad del que sufre. El otro personaje que encontramos aquí, Lucas 10, 33 al 35, dice, pero un samaritano que iba de camino cerca de él, también lo vio. Viéndole, fue movido a misericordia. Cuando ya hay una acción, ya la misericordia se convierte en compasión. Porque la compasión no es simplemente tener lástima. La diferencia es que la misericordia puede llevarnos a la compasión y no hacer nada. Pero la compasión nos lleva a ver la necesidad y nos lleva a una acción sabiendo de que si usted vio esa necesidad porque Dios la permitió, porque Dios quiere que usted sea respuesta a ese prójimo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Dios quiere usarte. Dios quiere usarme para que yo haga algo. Y dice el versículo 34. Y acercándose, ¿están conmigo? Dice la palabra, Lucas 10, 34. El 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Qué más hizo? Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué más hizo? Cuidó de él. ¿Y qué más hizo? Al otro día al partir, o sea que se quedó allí. ¿Qué más hizo? Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Es decir, yo me asumo la responsabilidad y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano, aunque pertenecía y tenía una rivalidad, sin embargo, histórica, religiosa, pero vio la necesidad y mostró amor, un amor que lo llevó a la acción y que le implicó esfuerzo, dedicación. Él pudo haber dicho, entre él y yo hay una gran diferencia. Él es de este partido político y yo soy de este partido político. Él es de esta religión y yo soy de esta otra religión. Y él es de esta raza y yo soy de esta raza y no voy a hacer nada. Independientemente a la condición de tu piel, al estado de económico que tengamos o las ideologías políticas que tengamos,
todo ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios y merece la compasión de la iglesia. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Merece que usted actúe en respuesta a eso. Ahora, ¿por qué no respondemos con compasión? ¿Por qué no tenemos un corazón sensible? Y a mí me da la impresión que no lo hacemos porque la compasión tiene un precio. La compasión tiene un precio. Y por ello muchos de nosotros rehusamos y nos hacemos de que no hemos visto al que sufre, que no hemos visto al huérfano, que no hemos visto a la viuda, que no hemos visto al desamparado, que no hemos visto al niño que no tiene con qué vestir, que no hemos visto a la familia que no tiene con qué comer, porque la compasión tiene un precio. Léalo conmigo, versículo 35. Léalo conmigo ahí, pasito y disfrute. Dice, léalo conmigo en voz alta, diga conmigo. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La compasión entonces tiene un precio. La pregunta es práctica, perentoria. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio por mostrar compasión en estos tiempos? ¿Qué tenemos que sacrificar? En algunos casos, para mostrar compasión, tenemos que sacrificar nuestra comodidad. Y eso no nos gusta. A este hombre orgulloso, a este hombre que la sociedad le ha enseñado el individualismo, no le gusta compartir, no le gusta despojarse de su comodidad para que otro esté cómodo. Mi esposa me dice, suele decirme, incomódate para yo estar cómoda. Y eso es una realidad. Y nosotros tenemos el más grande ejemplo de alguien que estando cómodo se incomodó. La Biblia dice que Cristo, siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, alabados al Señor, y tomó la condición de hombre y estando en ella sirvió y murió por nosotros. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Tenemos que despojarnos de nuestra comodidad. Tenemos que despojarnos de nuestra reputación. Hay una expresión coloquial que dice, uy, ¿qué dirá decir mi círculo social? Si me ven haciendo esto, si me ven juntándome con esta persona necesitada. Tenemos que despojarnos de nuestra reputación. Esta palabra en Lucas 10 nos enseña cómo se despojaron de todo prejuicio. El samaritano se despojó de todo prejuicio. No le importó que su reputación iba a ser descalificada. Para en ese momento acercarse allí iba a ser un escándalo. Pero no le importó eso. Para mostrar compasión, tenemos que sacrificar nuestra comodidad, nuestra reputación y en tercer lugar, dígalo conmigo, dígalo otra vez, nuestro dinero. Hay que sacrificar nuestro dinero. La compasión nos lleva allá, con tal de ayudar a alguien y mostrar de manera práctica el amor de Dios, es necesario muchas veces despojarnos de nuestro dinero. Ahora, generalmente el ser humano de hoy nos han enseñado a poner nuestro dinero donde el dinero se multiplique. Y uno dice, ¿cuánto pongo ahí? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cuánto voy a ganar? Y dice, no me sirve, porque solamente gano tanto.
Bueno, en la compasión que la iglesia, que el cristiano debe practicar, es necesario también sacrificar parte de nuestro dinero con tal de ayudar al necesitado. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Pero alguien dijo, es fácil de ayudar al prójimo, siempre y cuando sea con el bolsillo de otro. A veces suele ser fácil y contento, alegre y feliz ayudar al necesitado, siempre y cuando los recursos económicos no sean aportados por mi economía. Y vaya qué buen día para Dios recordarnos como iglesia que parte de nuestras ofrendas, parte de nuestros diezmos también son invertidos en ayudar a las personas necesitadas de Chinú. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Porque no podemos cerrar nuestra vista. No podemos ser indiferentes. Tenemos que ayudar en algo, apoyar en algo. ¿Será que la Biblia hoy nos está llamando en estos tiempos a vivir la compasión? ¿O quiere usted que cada día ver una sociedad más egoísta? ¿Usted quiere eso? Levante la mano. ¿Cuántos quieren ver una sociedad más egoísta todavía? Levante, que sea más egoísta, que nadie se interese por nadie. Levante la mano. ¿Cuántos quieren ver a una sociedad más compasiva? Levante la mano, que seamos más compasivos. ¿Qué hay que hacer para lograr eso? ¿Qué nos dijo la palabra de hoy? Al ver Jesús, la multitud tuvo compasión de ella. Hay una antigua canción cristiana que decía: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Pero que eso no sea simplemente una adoración y una canción que la cantemos de manera emotiva y momentánea, sino que en verdad la iglesia de Cristo en estos tiempos pueda ver al hombre de hoy, aquel que está en una lucha en la familia, aquel que está en una lucha con la esposa, con el esposo, con los hijos, en una lucha con el alcohol, en una lucha con las drogas, en una lucha con habitando en la calle. Que la iglesia pueda ver al ser humano como Cristo lo ve, que la iglesia pueda sentir como Cristo siente compasión por el hombre. Y la Biblia dice en Filipenses 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Busque su Biblia, Filipenses 2, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de... ¿Por quiénes? Lo de los otros. La mayoría de nuestras fuerzas, la mayoría de nuestras energías las gastamos tratando de lograr nuestros propósitos. Pero la Biblia nos está diciendo, mira, eso está bien. Pero no debes mirar solamente por lo suyo propio. Debes mirar a tu alrededor y desde lo que tienes, con lo que tienes, puedes ayudar al prójimo. Dile que está a su lado, desde lo que tiene y con lo que tienes, puedes mostrar compasión. Lo podemos hacer. La Biblia nos enseña entonces a que tenemos que aprender a mirar como Cristo Jesús lo hizo. En un mundo lleno de individualismo, en una sociedad caracterizada por la indiferencia, la Biblia nos está desafiando en esta mañana a hacer algo por el que está en un estado vulnerable.
La Biblia nos está invitando a hacer eso. Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Abra su Biblia allí. Dice la Escritura, ¿cómo podemos vivir la compasión? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve, el asunto es que estamos viendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Hay una pregunta del apóstol Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan está diciendo que con lo que usted y yo tenemos, no se necesita que usted sea el más grande millonario o empresario de Chinú o de la nación o de la ciudad para mostrar compasión. Con los bienes que tenemos, con los recursos que tenemos, ya sean económicos, materiales, académicos, profesionales, ministeriales, con eso que tenemos, no podemos cerrar nuestros ojos y nuestro corazón para con el que está en una condición de necesidad. Porque la Biblia está cuestionando esa fe. La Biblia está cuestionando la presencia de Dios en aquel que dice amar a Dios, amar a su palabra, pero que no hace nada por el que está en necesidad. Juan está diciendo, si Dios habita en ti, entonces no puedes ser indiferente ante el prójimo, no puedes cerrar tus ojos ante una realidad que está alrededor tuyo, hombres, mujeres, niños, huérfanos, viudas, personas desamparadas que necesitan la mano extendida de la iglesia para que ellos vean el amor de Dios a través de acciones prácticas en la vida cotidiana. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Porque muchos creerán en la palabra, pero otros van a creer cuando la iglesia actúa y practica la compasión. Para desarrollar esta virtud, Mateo 25 nos dice a nosotros, Mateo 25, 35 dice la Biblia: porque tuve hambre. El Señor, ejemplificando que Él habita en todos aquellos que temen y obedecen su palabra. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Sé que en nuestro racionamiento buscamos una excusa para no mostrar compasión. Y decimos, por ejemplo, no, pastor, es que este mundo se ha llenado de tanta gente viva, tanta gente avispada, tanta gente oportunista. Hasta le tenemos una teología a eso. Es que, pastor, es que la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y entre ellos estoy yo. Y ahí está la teología. Por eso, pastor, yo no puedo hacer nada. Porque es que hay muchas, es verdad. Usted los conoce, yo los conozco, los he visto en más de una oportunidad. Quizás me han engañado haciéndose pasar por un necesitado. ¿Qué día por ahí andaba uno que se le murió el hijo, después se le murió la hija, después se le murió la mujer, después se le quemó la casa? Oye. Pero eso no debe enfriarme a mí. Yo debo estar llamado a mostrar compasión por el prójimo. Yo debo socorrer al huérfano, a la viuda y al extranjero. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? No debo dejarme permear. ¿Cómo está tu corazón hoy? Quiero que te levantes sobre tus pies. ¿Cómo estás viviendo hoy esta virtud de la vida cristiana que se llama compasión?
Yo quiero terminar con un hermoso pasaje de las Escrituras que está en el libro de Santiago 1:27, y voy a hacerla como conclusión. Si desea, busque su Biblia y marque este texto, le va a ayudar de bien. Dice Santiago: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Oiga esto. Hoy la gente se pregunta esto y lo otro con respecto a las religiones. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. ¿Cuál es? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Mire la otra parte de la iglesia. Y conservarse limpio de toda contaminación del mundo. La religión genuina, el evangelio práctico, es aquella que tiene un corazón sensible, que nos lleva a responder por el huérfano y por la viuda, que nos lleva a mostrar compasión por el desvalido y el necesitado. Pero es un evangelio que no se vuelve solamente asistencialista, porque solo las buenas obras no van a salvar, sino que paralelo a la compasión que debemos mostrar, la iglesia está llamada a conservarse limpia de toda corrupción del mundo. La compasión entonces es ese reflejo práctico en la vida diaria de Dios a través de la iglesia. Levanta tus manos al cielo. La compasión no se trata simplemente de tener lástima, sino de actuar. Jesús mostró en su vida y en su ministerio que debíamos tener compasión por el prójimo. Debemos ser una iglesia que tiene un corazón sensible, una iglesia que se preocupa por el necesitado, una iglesia con un corazón compasivo, una iglesia que levante sus manos para adorar a Dios, pero que también extienda sus manos para socorrer al más necesitado. Hoy más que nunca el mundo necesita ver a una iglesia que de manera práctica y en su vida cotidiana muestre que Dios es real. Algunos van a creer por la predicación de la Biblia, pero Jesús también dijo que otros creerán por las obras que nosotros podemos hacer. Me gustaría que usted orara y levantara su voz y sus manos al cielo y dijera: Padre, dame un corazón compasivo. Yo hoy reconozco, Señor, que el individualismo, que el egoísmo, el orgullo sale del corazón, pero también del corazón sale la compasión. Hoy reconozco, Señor, que la compasión es un asunto del corazón. Por ello hoy yo rindo mi vida delante de ti. Y me gustaría que usted orara por el hermano que está a su lado. Yo quiero que usted abrace al hermano, ponga su mano con todo respeto sobre el que está a tu lado. Yo quiero que usted ore con él y por él. Levanta tu voz por el que está allí.
Esta sociedad de hoy necesita una iglesia que muestre compasión, una iglesia que se duela de la condición del hombre. No solo una iglesia que hable del pecado, porque hay que hablar del pecado y de la alternativa del pecado es Jesús de Nazaret. No solo una iglesia que hable del infierno, porque es una realidad, pero también la sociedad de hoy necesita ver a una iglesia que se duele, a una iglesia que muestra compasión, a una iglesia que deja su comodidad, a una iglesia que hace a un lado su reputación, a una iglesia que también dentro de su economía está el pobre, la viuda y el necesitado. No simplemente una iglesia que atesora para ella misma riquezas materiales, grandes sumas de dinero en los bancos. No. La iglesia está llamada a mostrar compasión. Tú eres un instrumento de Dios en tu familia. Adora a Dios, adora al Señor en esta mañana. Dile a Dios que cambie ese corazón duro, ese corazón insensible. Que Dios lo cambie por un corazón sensible, que tenga compasión, que sienta compasión por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus vecinos, por aquel que está entregado a las drogas, por aquel que está entregado al alcohol, por aquel que vive una vida desenfrenada. Oh Señor amado, renunciamos a todo orgullo, renunciamos a toda vanidad, renunciamos a todo aquello, Señor, que se ha adueñado de nuestros corazones. Señor, queremos levantarnos como un pueblo tuyo, como un pueblo, Señor, que no solamente sabe qué es la compasión, sino que la practica también. Señor, levanta a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Señor, levántalos, Señor, con un corazón compasivo. Mira, Padre, como los medios de comunicación que hoy tenemos resaltan, rinden culto hoy a la indiferencia. Hoy se le rinde culto al egoísmo. Pero nos levantamos en esta mañana, Señor, como pueblo tuyo, Señor amado, como pueblo tuyo, Padre mío. Te rogamos que nos dejes un corazón sensible. Padre, presento a los que están en casa también, aquellos que van a ver esta transmisión, aquellos que están allí escuchándole. Tu palabra hoy penetra lo más profundo de ellos, Señor. Y que a partir de oír esta palabra y de estar en contacto con esta tu palabra, Señor, los corazones duros sean quebrantados. Cambia esos corazones duros, arrogantes, egocéntricos, y danos un corazón sensible a tu palabra, a tu presencia, a las necesidades del hombre de hoy, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Padre amado. El ministerio de la iglesia no es solamente reunirnos para cantar y adorar y recibir tu palabra. El ministerio de la iglesia es en respuesta a esta sociedad,
ante todo aquel que sufre. Que podamos sanar las heridas del corazón y del alma. Que podamos ser como iglesia respuesta al que sufre y al que está necesitado. Que podamos, Señor, despojarnos de toda arrogancia, de todo prejuicio. Que aún podamos, Señor, tener un corazón generoso, para que de nuestro dinero, de lo que tú nos has dado también, podamos compartir con alegría con aquel que sufre. Hoy reconocemos, Padre amado, que tú deseas a una iglesia que ame al hombre como tú lo amas, que vea las multitudes como tú las viste. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Denle un fuerte aplauso al Rey. Aplauda con gozo al Señor. Dele toda gloria a Dios. Abra sus labios y dile gloria a Dios. Abra sus labios y diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Dígale, Padre, gracias por ser tu pueblo. Dígale, gracias por ser tu pueblo. Gracias por ser tu iglesia. Aleluya. Aleluya. Puede sentarse unos instantes. Tenga la bondad si es tan amable. Aleluya.